Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y estamos haciendo un análisis de algunos de los inconvenientes, algunos de los problemas con los que nos encontramos cada vez que hablamos de luchar contra el narcotráfico. Y ahora estamos en el tema más importante posiblemente de por qué la lucha contra el narcotráfico globalmente, y particularmente en algunos países como los nuestros, la corrupción es tan importante en el efecto de la lucha contra el narcotráfico, en el sentido de que por qué la lucha contra el narcotráfico no funciona. O sea, siempre les he venido indicando de que todo mundo habla de que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso total, pero nadie lo expande más allá de que hay mucho consumo, de que hay corruptos, de que este país controla, pero ahora lo estoy yo centralizando para que ustedes, los que nos están escuchando, vean paulatinamente a los que le interesa el tema. Una vez más, nosotros hablamos para la gente que le interesa el tema. Nosotros no estamos aquí en moda, ni somos para cambiar mentalidades, nada. Simplemente estamos pasando información que es verificable. O sea, lo que yo le digo, amigos y amigas, no es mi idea personal, porque yo creo que no, esto está basado en... Aquí veo unas cantidades enormes de libros, pero hay muchos más libros, mucho más información, muchos videos históricos y demás sobre todos los problemas que han causado el narcotráfico desde sus comienzos. Y entonces ahora yo estoy haciendo un análisis particularmente de un tema que es muy controversial y que poco se habla. ¿Por qué? Molesta porque al poder, que es el que está detrás de todas estas instituciones que yo estoy hablando, le molesta hablar de eso. Y uno de los problemáticos elementos que hemos hablado en los videos anteriores fueron las agencias policiales corruptas, los jefes corruptos, los ministros corruptos, o sea, toda la institución de seguridad interna de un país que en cierto modo participa en el narcotráfico. Y sí hay elementos muy buenos, muy útiles que quieren trabajar, pero que es muy difícil cuando usted tiene instituciones corruptas. Y lo que les venía comentando es que un escalón muy importante en las esferas, en las escaleras de la escalinata de la lucha contra el narcotráfico, es que en los últimos años, en muchos de nuestros países, los gobiernos, al no tener una idea, al no saber cómo controlarlo, al ser incapaces, al ser por la impunidad que existe, por mucho eso, han introducido a las Fuerzas Armadas, que no es la primera vez, ya ha ocurrido, pero la han introducido las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Lo que han causado, en algunos países particularmente, es complicar mucho más el problema. Y complicar un problema innecesario, porque le digo, el dinero, la plata que se ha gastado, la intención que se ha hecho, si usted entrenara a su fuerza policial, le pagara bien, le proveyera equipo, le proveyera información, le proveyera buena instrucción, le proveyera todo lo que se necesita para, que ya lo he hablado yo anteriormente, no es necesidad de traer a las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no son parte, a pesar de que fueron creadas para la seguridad, no son parte de un sistema policial. Entonces ellos actúan de una forma muy distinta, ya lo voy a analizar. Entonces, en el video anterior precisamente hablé de uno de los grandes problemas que yo veo, o sea, si lo analiza usted, ¿no? Yo veo que las Fuerzas Armadas han causado en Latinoamérica, primero con el establecimiento de ciertas formas de, digamos, atacar problemas sociopolíticos, como es lo que yo le comentaba en el video anterior de cómo las Fuerzas Armadas fueron manipuladas y utilizadas particularmente por Estados Unidos en la lucha contra el comunismo en Latinoamérica. Y uno de los grandes problemas que nosotros analizamos, y que le digo, esto está ampliamente documentado, fue el famoso Plan Cóndor, que, amigos, lo vuelvo a repetir, es un plan que se instituyó particularmente en Sudamérica, con el dinero, con el entrenamiento, con la manipulación del gobierno de Estados Unidos, para que las Fuerzas Armadas atacaran las ideologías políticas que se desarrollaban en las universidades, en los sindicatos, en medios de trabajo, donde la infiltración comunista, particularmente ruso-cubana, había infiltrado y había, se había infiltrado en la sociedad. Y entonces, al haber ideologías obviamente contraproducentes contra las ideologías capitalistas de Estados Unidos, atacaron el sistema. Y el sistema era que estos
digamos, estos terroristas, si lo quiere usted así llamar, porque ni siquiera eran buenos para eso, empezaron a atacar a los sistemas de seguridad de los países. Oiga, no los estoy defendiendo, no se confunda que yo estoy defendiendo a los grupos subversivos de Latinoamérica, porque fue un desastre lo que hicieron, una estupidez. O sea, gente con capacidad, cuando agarran las armas, sobre todo cuando no están preparados, no van a poder contra un sistema. Y entonces lo que hicieron fueron crear una reacción de parte de los gobiernos, en la que vino la famosa, ustedes lo han oído esto mucho, mano dura. La mano dura básicamente era: hay que darle con todo a todos los que empiecen a matar policías, a matar militares, a atacar, a secuestrar gente y demás. O sea, querían destabilizar el gobierno y terminaron haciendo un desastre. Los dos fueron tan inefectivos y tan brutos que al final terminaron haciendo un verdadero desastre en muchos países, ¿no? Y esto usted, si está en alguno de estos países en los que ocurrió esto, usted sabe la historia muy bien. Bueno, el problema que yo veo con esa acción que se tomó en los años 1960, 1970, 1980, 1990, fue que los servicios militares, las Fuerzas Armadas, reclutaron a la policía, o sea, las fuerzas de seguridad que han sido creadas desde la historia, desde su fundación, entonces, para proteger a la sociedad, para responder, para cuidarlo del crimen, las hicieron copartícipe de una ideología sociopolítica del gobierno, en la que fueron a buscar supuestamente subversivos, que había, pero la cantidad de miles de inocentes que cayeron fue un desastre total. Entonces, ¿qué ocurrió? Esa policía, ese enjambre que hubo de policías y militares que llegaron a hacer esas atrocidades, a través del tiempo se han quedado en los espacios. Entonces la gente se acuerda de eso. Además, como les comentaba en el video anterior, muchos de los nietos e hijos de las víctimas de la represión en esa época, hoy en día son líderes políticos, algunos son políticos, otros recuerdan. O sea, hay mucha información. Entonces, cuando hoy en día usted viene con el nuevo ímpetu de querer meter a las Fuerzas Armadas, o sea, ¿qué presidente se le ocurre? ¿Qué presidente es tan inepto de no pensar el historial que causaron? Porque si le van a venir a decir, y le digo, yo estuve en el sistema gubernamental, conozco la línea oficial, no, eso ya pasó hace 50 años, nosotros no somos iguales, es un cuento. Las Fuerzas Armadas siguen teniendo en muchos de nuestros países una gran fuerza sociopolítica, militar, que es independiente del resto del país. O sea, ¿con qué le quiero decir con esto? Que ellos hacen lo que se les da la gana, a pesar de que la Constitución a veces dice que no deben de ser, que no puede, el sistema legal, pero usted vaya y métase con los militares y va a ver cómo le va en su país, ¿no? Y esto está plenamente identificado. O sea, ¿por qué? Y como les comenté hace mucho tiempo en otros videos, los militares tienen una vida distinta a los civiles. Ellos tienen su propio sistema legal, tienen, o sea, su propia justicia, tienen sus propios lugares donde ellos viven, tienen sus propias formas de estructura, liderazgo, de lo que se hace y lo que no se hace. En muchos países tienen sus propios comercios, sus propios bancos, sus propios supermercados, sus propios hospitales. O sea, si usted lo analiza desde el punto de vista técnico, lógico y social, ellos son un mundo aparte de su país. Además, como tienen sueldos ellos muy distintos a los del resto de la población, viven distintamente. Estoy hablando de los oficiales. Obviamente la tropa en muchos lugares son los que menos ganan, es como en todos los negocios. O sea, si hacemos la pirámide, en los militares la misma pirámide que hacemos en la sociedad es lo mismo. Los que están arriba, los jefes máximos, ellos nunca sufren, ellos son los que están más educados, ellos son los intelectuales, ellos son los que tienen el dinero, ellos son los que viven en mejores lugares. Mientras tanto, abajo, la tropa es la que tiene que enfrentar, en los países donde hay, por ejemplo, un gran narcotráfico, la violencia, la corrupción, todos los grandes problemas que los narcotraficantes generalmente generan, y que al encontrarse con los militares se multiplica el problema. Porque, como decimos nosotros, una de las cosas por la que la gente
la gente que no sabe y siempre dice, no, bueno, los militares cuando estaban ellos tenían... No, amigos, los militares cuando estaban ellos todo el mundo les tenía miedo porque cuando los agarraban los desaparecían. O sea, no era porque agarraba a un militar, lo metía preso y iba al proceso judicial y lo metían preso y usted no. El militar cuando lo agarraba en algunos países, usted no lo encontraba más. La información es plena, hay mucha información, mucha documentación, desde los medios informativos hasta libros históricos y demás que documentan eso. Entonces, esa no es la idea, porque imagínense que hoy en día, si empezaron los militares a hacer lo mismo, de desaparecer gente porque son narcotraficantes, usted no acabaría haciéndole bien a nadie. Oiga, hoy en día esto ya está ocurriendo. En algunos lugares estamos viendo que los ejércitos, las fuerzas armadas se están enfrentando con violencia a pobre diablo el narcotráfico y eso se cree que es la gran hazaña. Entonces, ¿cuál es el drama que el drama que yo veo? Es que los militares han entrado a luchar contra el narcotráfico en algunos países en los que le han dado carta blanca. Y cuando les han dado carta blanca, como le digo, como ellos tienen su propio sistema, cuando ellos hacen cosas ilegales, muy raramente usted va a ver que la justicia puede hacer nada. Porque ellos le dicen, nosotros los vamos a... tenemos nuestra justicia, nosotros los arrestamos, nosotros hacemos. O sea, ¿quién controla el poder militar cuando se enfrenta con un problema civil, como son los delitos, como es el narcotráfico? Entiendo perfectamente que en algunos países, por el... una vez más, la falta de control del gobierno y la falta de conocimiento y la falta de poderío del gobierno han permitido que muchos de estos grupos de narcotraficantes han crecido y particularmente se han armado con armas muy poderosas en la que los únicos que tienen ese tipo de armas son los ejércitos, las fuerzas armadas. Curiosamente, amigos, amigas, muchos de estos narcotraficantes han reclutado, y ya lo voy a deletrear un poco más, han reclutado exmilitares, porque si usted ve las fotos y los videos de muchos de estos encuentros que usted ve en algunos de los países donde el narcotráfico está serio, son tácticas militares con armamento militar, incluso se visten los narcos como militares y operan en forma militar. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque fueron militares. Y hay países donde salieron grupos enteros de servicio de inteligencia, de altos mandos, y formaron sus propios grupos, primero de protección y después de carteles de droga. Entonces, esto es parte del problema que yo vengo hablando, de meter a los militares en un problema civil, problema judicial, en el que, con el cuento de que tenemos que controlar la seguridad, vamos a incluir a los militares en esto. Yo estoy de acuerdo que los militares tienen una función, pero esa función debe estar supervisada por la justicia y por los servicios de inteligencia y de seguridad, no al revés. Pero el militar no va a participar en eso, porque, lo voy a repetir, los militares son autónomos. Usted no le va a decir a un general lo que tiene que hacer. En algunos países, a lo mejor el presidente todavía tiene la credibilidad, la presidenta tiene la credibilidad de poder hablar a ese nivel, pero ellos van a hacer lo que ellos quieran correctamente. Y entiéndalo, que una vez que usted está en los lugares donde se encuentran con los narcotraficantes, la política tiene que estar de lado, y ahí es donde viene el problema. Porque el militar va a hacer lo que hace. El militar no conoce el trabajo policial, y entonces hace todo lo que... O sea, el militar es el famoso cuento del martillo. Cuando la única herramienta que yo tengo en la bolsa es un martillo, lo trata todo como un clavo. No es una frase mía, es una frase que precisamente la dijo un militar. Entonces, ¿qué ocurre? El militar, cuando enfrenta al narcotráfico, es con violencia, básicamente. No van a investigar a nadie. Y este es un gran problema. Dígame usted, ¿en qué país, desde que usted conoce que los militares han participado? Y le digo, en Latinoamérica tenemos muchos países donde los militares ya tienen mucho tiempo luchando contra el narcotráfico. Dígame, ¿qué han controlado los militares en referencia al narcotráfico en su país? Lo dejo pensando. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo Narcomentario.